La paz es una actitud, una búsqueda, un camino. La paz es movimiento. Triguerio dice que paz es saber cuál es tu lugar en la vida y ocuparlo en armonía. El propósito de mi podcast es profundizar en qué es la paz y cómo lograrla para colaborar con la paz en la tierra. Con esta respiración juntas, quiero darte la bienvenida, Annette. Estoy muy contenta de que estés acá, muy agradecida de que hayas hecho todos los movimientos que te traen a estar hoy aquí conmigo compartiendo La Paz en Movimiento. Ay, qué lindo nombre, La Paz en Movimiento, me parece alucinante. Yo estoy re feliz de estar acá y me desafía estar acá. Me desafía en muchos sentidos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con esa vocecita que quiere quedar de una manera, ¿sí? O sea, todo ese mundo que en otro momento de mi vida me ponía mucho límite. Y yo también. Ok. Así que estamos en sintonía. Exactamente, o sea, llegar hasta acá compartiendo y animándonos a hablar juntas y compartirlo, habla de mucho camino recorrido. Sí, pucha. Un montón. Lo venía sintiendo, venía manejando. Bueno, me quedé sin señal en el teléfono, el Waze que ya no me estaba llevando. Pero además todo lo que tengo por delante, ¿no? Y esa voz que de alguna manera me ponía nerviosa desde uy, ¿cómo va a ser todo esto? Y esa otra voz interna que me decía, soltá, relajá, entregá lo que tenés para dar, punto. Y acá estoy. Hermoso, me encanta porque tiene todo que ver con lo que vamos a conversar hoy, porque si bien cada episodio vamos a estar buscando que converja sobre este eje principal, que es la paz en movimiento, cada uno lo hace desde su recorrido y su vertiente. Y bueno, yo quiero contar que Annette la conozco porque es una de las madres, me viene esa palabra en lugar de directora, me gusta mucho más, una de las madres de la Escuela de Metaconciencia, que tiene que ver con este abordaje transpersonal del cual vamos a conversar hoy, y que la conocí hace poco y nos conocimos primero en forma virtual gracias a tu hija Sabri, hermosa, que los círculos de la vida hicieron que nos encontremos y que nos invite a ser parte allí con Inés Burs, aportando la conciencia corporal. Así que estoy muy contenta de esto, de que este encuentro va a tener que ver con eso. Pero yo antes te voy a hacer una primera pregunta. Dale. Y poco a poco iremos entrelazándolo con lo que vos compartís. Con mi lenguaje. Exactamente. O sea, acá no es más que abrirnos a compartir lo que tenemos para dar. Es simplemente eso. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué es la paz para vos? ¿Qué es la paz para mí? Para mí la paz es un estado interior que nace de integrar todas mis partes, o sea, empezando por mí, ¿no? O sea, dentro mío mis diferentes voces que quieren diferentes cosas, que a veces entran en litigio y en otros momentos se encuentran en un camino de escucharse. Y el resultado de esa escucha, para mí, viene a ser ese estado de paz. Y en ese sentido, o sea, empieza por dentro, pero también lo referencio afuera, en el colectivo, desde ese mismo lugar, ¿no? Yo diría que la palabra integración forma parte de mi concepción de paz. Integración de muchos aspectos diferentes de la vida conviviendo. Se siente esto de, me gusta esta palabra integración, ¿no? Como, y junto con integración me viene como un entramado, ¿no? Como, eso, esa red, esa conexión de todo lo que va emergiendo, porque creo que realmente el estado de paz, si lo vuelvo a relacionar con lo que me pasó cuando venía manejando, no era echar a la voz que de repente estaba nerviosa, sino era acercarme a esa voz y decirle, te la tomo, ¿sí? Pero también están estos otros aspectos o estas otras miradas que podemos sumar. Y ahí me parece que empieza a aparecer algo que se va apaciguando.
porque ya no hay una lucha, ya no hay un combate por quién tiene la razón. Algo así. algo Un algo montón. así. Claro, sí. Qué lindo que lo traigas tan cotidiano, eso. Me parece, porque la paz tiene que ver a su vez con lo cotidiano, ¿no? Porque a veces creemos que la paz solo se llega cuando estamos en ese estado de iluminación, que bienvenido sea. Ahora, también es encontrar la paz en lo cotidiano, como esto que decías. Estoy llegando al centro de la ciudad en un día como hoy, que algunos nos escucharán, pero hoy es un día que hay una marcha fuerte en el centro de la ciudad y justo el teléfono se desconecta y, en fin, ¿no? Encontrando la calle de memoria. Y ahí Viviendo. se desafía todo, ¿no? Impresionante, porque realmente, o sea, si yo considero mi día de hoy, que me desafía, como dije al principio, esa entrega, creo que la palabra entrega también forma parte de la paz. O sea, ese lugar en donde yo puedo decirle que sí a lo que está pasando, y en ese sí hay una aceptación y una entrega que permite que se integren las partes. Y eso termina redundando en una sensación interna de paz. Y si estoy en paz conmigo, integrando mis partes, me es mucho más fácil poder integrar a un otro, ¿no? Entonces el adentro afuera se vuelve... Casi como me viene como incluso una danza, ¿no? Sí, entre este sí. adentro y este afuera, Sí. entre este conmigo y con otros y con otros. Sí, sí, a sabiendas de que involucramos al sistema nervioso, que de repente con sus agujeros abiertos a recibir ese afuera como si fuera un afuera, traigo el como si fuera un afuera porque en la mirada transpersonal está todo integrado, ¿sí? O sea, somos uno con el universo y con esto que llamamos afuera. Pero al sistema nervioso lo dispara, Claro. ¿sí? Entonces es como re interesante porque, siguiendo con la temática de la paz es un estado, pero es un estado en movimiento, es un estado, es algo que te va sucediendo momento a momento, en donde de repente, algo te pone en alerta y de nuevo vos te acompañás para poder volver a ese lugar en donde se suelta, ¿no? Porque todo el tiempo nos pasan cosas que nos van desafiando y que a veces nos sacuden y nos sacan de ese lugar y cómo regresar a ese lugar anhelado, ¿no? Porque hay un lugar de un gran placer cuando llegamos a ese estado de paz interior. Hay algo que nos sentimos... Veo a todos los otros seres humanos con mucho amor. En cambio, si estoy alterada en general, los voy a ver nerviosa. Sí. Separada. Sí, separada, amenazada. Exacto. Sí, totalmente. Y entonces para mí también, volviendo a la dinámica de la paz, sería como saber que yo puedo tener un pie apoyado en un lugar más abierto y receptivo y el otro pie en la situación que le toca vivir. ¿No? Una cosa así. Entonces en esa... Son mis dos piernas, ¿sí? Entonces estoy viviendo y este otro espacio recibe la experiencia y encuentra desde la presencia la posibilidad de vivirla, habitarla, experimentarla a través del cuerpo, con todo lo que se dispare, porque se van a disparar millones de voces, de cuestiones, pero que desde este lugar yo puedo escuchar y dejar que se responda, ¿no? Que vaya emergiendo lo que me va a llevar al estado de paz. Sí. Me río porque digo, ¿qué estoy diciendo? Sí. Y qué importante es en todo eso habilitar algún aspecto propio que dirija, ¿no? Que nos conduzca. Eso. Hacia eso. Que nace, creo que en ese caminar, ¿no? Si lo vemos como dos piernas y que me voy apoyando de un lado y del otro, en ese ritmo aparece la conducción, aparece el sentido, aparece la línea que integra mis diferentes dimensiones, ¿no?
que integra mi cuerpo, su experiencia y todas las sensaciones que va teniendo, que toma contacto con el corazón y lo que voy sintiendo, Sí. y que esta frecuencia se alinea con una mente que integra todas estas diferentes experiencias interiores en una interpretación que suelta el conflicto, que suelta el lugar de identidad, que suelta el lugar de yo tengo que tener la razón. Eso. ¿Sí? Creo que estamos tan acostumbrados históricamente a esta lucha por tener la razón y poder despegarnos de ese lugar y entregarnos, como vos decías, a esta nueva mirada, a este nuevo caminar distinto, ¿no? Donde esa no es el objetivo, demostrar que tengo razón. Claro. No pelearnos por eso. Sí, sí. Y ahí yo, a donde me lleva, al lugar de la herida, ¿no? Porque ok, desde lo racional parecería que puedo suponer no querer pelearme. Pero si hay una herida, si hay un lugar de dolor, no sé si hay tanta racionalidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo me recibo a mí mismo, mí misma, con lo que me está pasando? Para poder justamente validar, reconocer y escuchar lo que es la necesidad profunda que hay por dentro. Ese lugar que necesita ser reconocido y escuchado. Qué bueno esto de nombrar la herida. Me gustaría entonces que nos cuentes, especialmente pienso en quienes por ahí no necesitan como una comprensión mayor respecto de, y desde la mirada transpersonal, ¿cuál sería la mirada o la conexión con la herida, ¿no? ¿Desde qué lugar se hace o qué es lo que buscamos en ese sentido? El para qué sería. A ver, yo voy para atrás un poquito, ¿no? Está bueno. Vamos a hablar como desde donde hasta aquí Vamos. y aquí ahora yo entiendo cómo funciona esto, y digo hasta aquí porque todo el tiempo voy integrando dimensiones mayores de conexión con esta idea. Pero partiríamos del hecho de que generalmente las heridas tienen que ver con momentos conflictivos, momentos difíciles de ser experimentados en la niñez o en situaciones críticas, ¿sí? En donde de repente ese momento no permitió que todo yo pudiera expresarme, ¿sí? Que esa experiencia es como si dijéramos, no fue completa. Entonces las partes mías que no pudieron participar, que no se pudieron expresar, que no tuvieron lugar, porque lo que sucedió superó, o sea, fue demasiado. Y cuando hablamos de demasiado, yo digo demasiado tiempo de un estímulo puede generar que un aspecto necesite desconectar. Demasiada cantidad. O sea que la palabra demasiado genéricamente estaría hablando de esos lugares internos en donde un aspecto se separa, una parte se separa, no se expresa. Sí. Y entonces queda el dolor interno de, no estuve todo yo, todo mi ser en expresión. Y esto puede pasar por condicionamiento. Cuando somos chiquititos, somos, entre comillas, educados. Y entonces de repente hay aspectos que creemos que no están bien vistos, que no forman parte de lo que es aceptado. Y entonces los guardamos, los resguardamos y nos convertimos en lo que creemos que quieren ver de nosotros. Y eso duele. Entonces, herida en ese sentido, o sea, heridas del niño, heridas primarias del desarrollo de la forma en que aprendimos a existir en el mundo, en el universo de mamá, papá o de la persona que nos cuidara, ¿no? Claro. Digamos, ahí hay como heridas de desarrollo, llamémoslas así, Sí. y si no, heridas concretas de situaciones que nos superaron y en donde hicimos lo que pudimos, ¿no? Ya sea de la mano de
múltiples situaciones Sí. que podríamos nombrar varias, ¿no? Pero como entender que tiene que ver con cuando nos sentimos superados y un aspecto nuestro deja de formar parte de la expresión de quienes somos. Claro, hay como un recorte, ¿no? Ahí. Sí. Un recorte doloroso. Dolorosísimo porque venimos a ser. Claro. ¿Sí? O por lo menos en esta mirada, ¿no? Venimos a expresar nuestro potencial. Y cuando esto se retrae adentro, se aprieta y después tiene sensaciones físicas concretas, que vos sabés de esto mucho más que yo, Sí. ¿no? O sea, cómo toma forma en el cuerpo Sí. y en la experiencia corporificada. Sí, y como decías, pareciera que ese primer paso tiene que ver con reconocerlo, ¿no? Poder, no sé, me viene el recuerdo de una situación puntual que yo viví a mis 16 años, una situación fuerte que durante mucho tiempo la normalicé, la naturalicé, años. Y recién en los últimos años tomé conciencia de su impacto, su herida, sus consecuencias y demás, y pude entrar en ese lugar para empezar ese camino de sanación. Sí. Pero como a veces hay heridas que terminan naturalizándose por muchas veces sobrevivir. Y sí, porque te permite sobrevivir esa naturalización. Sí. O te contás un cuento que de repente cierra y entonces podemos seguir avanzando. Y en esto también lo podemos ver a modo colectivo, ¿no? O sea, Claro. yo creo que las estructuras defensivas que se van generando como estructuras de la mano del dolor, podríamos pensarlo desde una guerra, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos para sobrevivir al horror? Más que desconectándonos. Sí. ¿Qué otra? Yo no sé si hay otra. Termina siendo una gran defensa. Absoluta. Y entonces podemos ponerle valor a esa defensa porque nos permitió seguir adelante. Sí. Pero después, de repente nos damos cuenta, pará, también dejo de sentir, ¿no? Entonces, ¿qué me guía? Sí. Desde mi desconexión que se normalizó y seguimos en la vida todos separaditos adentro de nuestro. Y acá me cobra mucho sentido, pero cobra mucho sentido la palabra que nombrábamos antes, que nombraste antes, que es la integración. Sí. Como una gran llave, ¿no? Que es la que nos va a ayudar a recuperar esa parte que quedó ahí, aislada, nuestra. Sí. Sí. A sabiendas de que nos va a costar un montón acercarnos y que se genera esa confianza, porque cuando yo me separo adentro mío y a un aspecto mío lo empujo a la sombra, ¿no? Lo saco de su expresión, aunque esto no es consciente, pero es como, yo siempre doy el ejemplo que es como si fuera un cilindro y vamos empujando para que te mantengas ahí aplastadito abajo. Donde empieza a aparecer una fisurita por donde pueda salir esa energía, sale con mucha presión, ¿no? O sea, entonces a veces ahí esa forma defensiva pasa a formar parte de la distorsión. Digamos, ya deja de ser una expresión desde una integración, desde la paz, sino es una expresión muy violenta, es una expresión que puede nuevamente lastimar o dañar. Y entonces entramos en un círculo vicioso. Y yo creo que esto es parte de lo que nos está pasando como humanidad, ¿no? Y entonces todos aquellos que estamos trabajando desde diferentes lugares, y en tu caso desde el cuerpo, y bueno, en diferentes miradas, pero tomando contacto con que somos una humanidad traumatizada, en definitiva, podemos acercarnos a que sí, hay actitudes re jodidas que generan distorsiones y que generan conflictos, pero que nacen no de una intención de dañar, sino que nacen de una sobrecarga explosiva. Algo así. Y ahí me viene también como necesidad generar ese marco o mar de compasión
que nos va a permitir empezar a entrar en estos lugares que tienen que ver con heridas, con trauma, con dolor, ¿no? Me venía como la imagen de un animal herido y cómo uno se acerca a ese animal herido, que no te vas a acercar de golpe o pegándole un grito diciéndole levántate. No, te muestro, todo lo te voy a contrario. mostrar los dientes, Sí. te voy a decir flaca, Por quédate ahí bien no. lejitos. Sí. ¿No? Y cómo es como tan sutil y suave y despacio y hasta donde vos puedas. Tan necesario, porque si volvemos a algo que es verdad, que estamos en esta vida con este cuerpo que nos toca, que es nuestra casa, y el cuerpo necesita su proceso de cicatrización también y de curación. Y con esa sensación, ¿no? De que cuando cicatriza queda la herida, y la herida muchas veces no tiene sensibilidad, ¿viste? Que la tocas Sí. y O se arma la costrita. se arma la costra, o cuando después tenés una cicatriz y la tocas, en esos puntos no, la sensación es diferente. Y esto pasa también en el plano psíquico, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, todo esto que estamos diciendo para mí conforma la paz. ¿Sí? El poder integrar, validar, aceptar, reconocer. Sí. Todos aquellos aspectos que hacen lo que pueden. De alguna manera, con todo esto que acabas de decir, me contestaste tengo algunas preguntas guías, y otra de mis preguntas que es si crees que lo que haces colabora con la paz. Yo creo que sí. Yo genuinamente creo que sí. Por la sensación que yo experimento trabajando con un otro y el campo que se arma entre nosotros y la experiencia, porque nos quedamos en un lugar muchas veces de entrega, de apertura y de mucha paz, de una calma que te envuelve y que te permite estar. Sí. ¿Sí? Yo creo que la palabra también tiene que ver con la palabra presencia, ¿no? O sea, la paz engloba un montón de términos, creo. Sí. Por lo que estoy. Totalmente. Sí. Son 3 letras que engloban un montón. Sí. Es como si se abrieran una cantidad me viene como imagen como flechitas, ¿no? Como rayos. Sí. Eso, me gusta más que flechitas. Rayos que colaboran con la paz, que permiten que eso sea, y que son parte de que van componiendo esa paz. Sí. Que forman parte del estado, ¿no? Sí. Como si la paz pudiera tener que ver con un estado, una experiencia. Sí, sí. A pesar de que a veces lo vemos abstracto y externo. Claro. ¿No? Y pensaba en vos que así como enseñás, también brindás sesiones con distintos, no sé si personas que se acercan en esa búsqueda. ¿Y qué percibís vos de cómo esa persona se siente al terminar, al cerrar ese encuentro? Yo creo que logran esto, estar en paz. No puedo decir siempre, porque llegamos hasta donde llegamos. Sí. Y hay conflictos que toman tiempo. ¿Sí? Tiempos internos, tiempos de aprender cómo aproximarnos. Esto que vos decías del animalito de recién, es tal cual, porque a la vez, si yo lo veo en la experiencia interior, el ego, a veces, o mejor dicho, sacándolo del ego, la forma en que nos tratamos internamente no siempre es compasiva, como vos dijiste. No. ¿Sí? Entonces, si yo estoy acostumbrada a ponerme juicio, a maltratarme, o a no escucharme, o a imponerme, a dominarme, o lo que fuere, a castigarte. Cuando vos después venís y me decís, yo vengo acá amorosa a que vos te expongas, yo te digo, minga. Claro. O sea, no. Sí. Entonces el tiempo de esa relación interna es un tiempo. Sí. Es un tiempo que es absolutamente subjetivo, o sea, no podemos decir es en 5 sesiones, no. Sí. Hay heridas que son tan profundas o que drenan tanto dolor que los tiempos
son un misterio, diría. Creo que es la mejor definición, que los tiempos son un misterio, porque no corresponden a tipo de herida ni a tipo de persona, sino que es cada experiencia. Exacto, exacto. Y cada posibilidad. Sí, sí. ¿No? Sí. Entonces también lo vemos afuera, ¿no? Porque yo digo, ok, esto que yo lo traigo desde el mundo interior, que es mi zona más conocida, llamémoslo así, conocida en el trabajo con el otro. Claro. Pero en el colectivo pasa lo mismo. Sí. O sea, hace un rato hablábamos de guerras o qué sé yo, pongámosle momentos devastadores, lo que pasó en Bahía Blanca la semana pasada, tragedias. Lo que fuere, tragedias, que es un montón, o sea, esta palabra demasiado, esto es demasiado para poder vivirlo abierto. Entonces surgen defensas que son válidas para el momento, pero que después pasan a ser esos mecanismos que vos decís naturalizados. Entonces yo me desconecto de lo que estoy sintiendo porque no puedo con todo esto y me va a tomar un buen tiempo poder integrarlo. Y creo que para eso viene la vida, ¿no? O sea, me va trayendo experiencias que van como si fuera abriendo de a poquito ese nudo. Sí, y aparte en este camino interior uno se encuentra con un montón de tesoros también, así como me aparece la palabra misterio, también me aparece la palabra tesoro, porque es un tesoro también descubrir, por ejemplo, voy a hablar en primera persona, cuáles han sido mis patrones de comportamiento frente a la herida, cuáles han sido mis defensas, y cuando puedo tener esa mirada macro que me habilita a verlos, digo, ¡wow! Mirá, cuánta sabiduría. Porque me ha pasado y aparece también una enorme, es una alegría profunda que tiene que ver con la capacidad de poder recuperarme, la capacidad de poder reconocer la fuerza interior que nos habita y que también nos permite sanar, curarnos y ayudarnos, ¿no? Entendiendo esta sanación no solo como algo individual, sino como bien decías vos, esto de lo colectivo, que empieza a suceder y empieza a irradiarse, ¿no? Es que sí, porque si lo vemos como una vibración, como capaz que esta palabrita paz, ¿no? Cada instante en donde realmente experimentamos esa profunda paz, esa paz vibra en el universo para todos. Y el caminito que fuimos haciendo para llegar es un camino posible. Entonces, es como que vamos sumando caminos posibles. Esto que vos decís, vi tantas estrategias diferentes, tantas formas que sirvieron, porque si no, no estarías acá sentada charlando de esto. Entonces, poder realmente relacionarnos con lo que hicimos como pudimos, mirando los momentos en que tuvimos que dejar afuera o en que le sacamos los dientes al otro o que nos los sacamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, porque adentro y afuera siempre pasa a ser lo mismo, pero si podemos validar, es decir, en ese momento esto era necesario. Y ahí nuevamente hay un misterio, porque no tiene que ver con bien y mal. ¿Sí? O sea, yo creo que ese quizás es el mayor conflicto, cuando tenemos como una concepción muy identificada con que el camino del bien es este y el camino del mal es este otro, y esa separación, ya es separación. Claro. Entonces, ya ahí va a haber identificación y va a haber una dificultad en la escucha de lo que está pasando del otro lado, en poder recibir y mirar desde la curiosidad. Porque yo ya estoy creyendo esto está mal. Claro, aparece el juicio que se antepone a la curiosidad, esa curiosidad que abre los ojos y todos los sentidos para escuchar eso que está contando o compartiendo alguien, ¿no? Y un juicio que cree estar alineado en el camino del bien. Más jodido aún. Sí, peor. No, sí, porque ahí viene ya con una connotación. Sí. Y que cree que justamente estar marcando que está bien y que está mal es la forma. Es la forma. Pero es una forma que se aleja del camino del amor, diría yo.
Hubo una palabra que usaste en esto, sí, sin duda el amor acá, paz y amor van juntos. Yo digo que son amigos íntimos. Sí, definitivamente. Porque donde hay paz hay amor, donde hay amor hay paz. Dijiste la palabra sumar, y yo cuando dijiste sumar, a mí me vino muy loco, porque me vino una imagen que en lugar de pensar en sumar, pensé en el zoom, como algo que puede hacer foco y también mirar como lo macro y lo micro, ¿no? En esto que muchas veces lo podemos hacer con nuestro teléfono, con una cámara, donde queremos enfocar algo como muy para ver ese detalle, y también nos podemos alejar, que hoy los drones permiten eso, ¿no? Donde podemos captar que somos un punto en el universo. Sí. Y es impresionante. Es espectacular esto que decís, porque es como que también integrás esta mirada más amplia, ¿no? O sea, dentro de lo que es la concepción transpersonal, nosotros trabajamos en expandir la conciencia. Y expandir la conciencia, en definitiva, es poder ver cómo ese punto forma parte de un todo mayor. Y ese todo mayor le da orden, de repente, a algo que en la dimensión del punto no se entendía. ¿Sí? Entonces, cuanto más nosotros podemos ir abriendo la mirada, que es integrando las partes, ¿sí? De repente, yo veía... Es como si fueran piezas de un rompecabezas. Yo veía una pieza y la miraba y yo decía, ¿y esto qué es? Pero cuando la integré con otra, de repente acá hay un ojo. Ok, esto tiene sentido. Sí. Y antes era una mancha negra. Eso. Y había otra que era una mancha blanca, ¿no? Y de repente, capaz que me identifico más con la blanca. Sí. Pero cuando se integran ambas, dan un ojo. Y todo cambia. Sí. Y entonces esto creo que también forma parte de lo que te permite, en esa mirada de integraciones sucesivas, el estado de paz, porque va incorporando diferentes dimensiones, estructuras que le pertenecen a esas diferentes, la aceptación de las estructuras que le pertenecen a las diferentes dimensiones. Sí, claro. Es como... Se abre, me vienen como más que palabras, imágenes mientras hablas, ¿no? Creo que la imagen del rompecabezas que acabas de decir es muy elocuente para poder captar esto, ¿no? Para poder comprenderlo. Porque es como cuando uno, que es lindo hacer este ejercicio, que creo que lo hemos hecho, de mirar hacia atrás el propio camino de vida y ver cada acontecimiento, el sentido que tuvo y la relación que tiene con nuestro propio crecimiento y evolución. Sí. Y entonces ahí ese acontecimiento ya no es ese episodio aislado donde fulanito me hizo o pasó X cosa, sino todo empieza a poder tener ese hilo que reúne todo hacia esta búsqueda que tiene que ver con expandir la conciencia, con evolucionar. En donde muchas veces los momentos más dolorosos son los que nos invitan a desarrollar capacidades, por decirlo de una forma, que después forman parte de una expresión de quiénes somos, pero que quizás esas capacidades estaban guardaditas y estaban en sombra y de repente emergieron en esa gestión de lo que estaba sucediendo y que quizás en un momento lo vivimos como, entre comillas, negativo. Pero en el tiempo, habitualmente miramos para atrás y decimos, wow, fue doloroso, fue terrible, pero mira todo esto que sucedió a partir de, ¿no? O sea, cuánto, y creo que vuelve la palabra del amor ahí, ¿no? Cuánto el corazón tiene la capacidad de abrazar, de contener, como es un cuenco receptivo que deja que cohabiten diferentes cualidades. No es, el corazón no discrimina tanto. Claro. Sí, porque claro, discrimina es la mente. Sí, exacto. Y por eso tanto trabajo de integración mente-corazón, ¿no? O sea, cómo empezar a escuchar esta dimensión que de la mano del horror aprendimos, ¿sí? O sea, si volvemos a las guerras como experiencia, ¿no? Y aprendimos a desconectar. Y entonces,
la desconexión hace que yo no esté escuchando lo que estoy necesitando, lo que está vibrando en mí o el lugar en donde yo puedo integrar. Cuánto trabajo de reconexión necesitamos hacer para reencontrarnos con esta capacidad tan alucinante que tenemos los humanos. Pero la estructura, digamos, ese aprendizaje de desconexión que formó parte de una gran inteligencia, necesitamos abrirnos más allá para poder integrarlo en una dimensión en donde ya no es, uy, qué horror, qué desconectada esta persona, sino, a ver, ¿cuál será el lugar de dolor que está tocando para que se le dispare este mecanismo? Claro, qué sentido trajo esa experiencia y apreciar lo que pudo hacer y qué podemos hacer ahora a partir de eso. Sí. Y cómo poder volver en ese trabajo paulatino a conectar a pesar del dolor. ¿Sí? Sí. Es como a pesar del dolor. Sí. Y ahí sucede como algo sumamente restaurador, ¿no? Sí. Sí, tremendo. Sí, qué lindo tema. Qué lindo, qué lindo escucharme hablar de esto así. Sí, como dejando salir y van pasando cosas y se van hilando. ¿Viste cómo? Eso, vamos entretejiendo, como si estuviéramos casi en un telar, ¿no? Sí. Te quiero preguntar algo. A ver, parte de la creación que han hecho vos y tus hijas de la escuela de metaconciencia, de paso pasamos que metaconciencia es con doble T. Claro, metaconciencia, de la palabra pali meta. Meta con doble T es, bueno, tiene que ver con esta integración, con la unión, con el amor incondicional, ¿sí? O sea, meta tiene que ver con el altruismo. Por eso es metaconciencia. Claro, y no es meta con una T. Exacto. Y siempre con C. Y siempre con C. Y siempre con C, porque por más que uno diría que ese C es la conciencia elevada, ¿no? Si nosotros unimos meta con la conciencia diaria, por decir, eso es lo que representa metaconciencia. Estas dos dimensiones coexistiendo, por decir. Me encanta esta explicación, que yo siendo parte es la primera vez que la escucho así. Así que me encanta. Todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Y te pregunto, allá y entonces, antes de iniciar la escuela, ¿qué fue lo que te motivó a crear esta escuela? Yo creo que en principio fue la experiencia, ¿no? Esta sensación que surge cuando trabajas con un otro, que le surge a lo que hacemos juntos. A mí me ayudó a crecer un montón trabajar de esto. Me permitió ser testigo, porque en realidad el terapeuta es testigo de lo que el consultante está trayendo, ser testigo de integraciones increíbles, o sea, absolutamente maravillosas. Y porque la sesión no funciona dentro de lo que sería la dimensión de la mente ordinaria. Buscamos justamente la integración de los dos hemisferios cerebrales que te permiten una mirada más amplia. Entonces, en la medida que yo compartí con otras personas, que el recorrido lo estaban haciendo ellas, pero yo estaba formando parte como testigo imparcial, aprendí un montón acerca de la humanidad. Y creo que me volví más humana, ¿sí? O sea, yo me fui volviendo más humana. Yo empecé a tener una mirada más blanda porque yo era súper exigente, perfeccionista, bueno, todas esas palabritas con las que me tocó lidiar, pero que en este laburo algo fue sucediendo y llegó un momento que dije, esto necesamos compartirlo, necesitamos más terapeutas transpersonales. Claro, esto, ¿no? concretamente. Así, concretamente, esto fue
post-pandémico también, ¿sí? Okay. O sea, quiero colocar el momento en que nace Metaconciencia en la escuela. ¿Hay una fecha? Sí, no la sé. O Okay. sea, sí, hubo una fecha, pero es no 2020. tengo idea. Es 20, a ver, estamos en el año 2025. 2025 es 2020. Okay. Sí. Y fue después de la pandemia, en donde me empezó a llegar tanta gente revolucionada por la experiencia del miedo colectivo, por decir, y la transformación o la necesidad de transformación a la que lo llevó. Mucha gente empezó a tener como cuestionamientos trascendentes. Y entonces me llegaban a sesión personas que decían, y mirá, empecé a hacer terapia a los 4 años, cuando se separaron mis padres. Me analicé desde todos los lugares que te puedas imaginar, pero hay algo más que necesito integrar. Y estoy acá por esto, porque quiero por lo menos buscar ese lugar en donde yo siento que puedo integrarme. Y yo creo que esto es justamente en este estado expandido de conciencia, ¿no? En este lugar en donde yo dejo de ser racional, solo desde el hemisferio izquierdo y analizando la situación de lo que vi afuera, para poder hacer ese zoom que vos decías, o sea, para mirar el cuadro mayor. Claro. Y entonces a raíz de eso dije, este es el momento. Qué bueno, crisis es oportunidad, ¿no? Como esa gran crisis mundial fue la gran oportunidad para la creación y apertura de esta escuela de metaconciencia que forma a personas para poder seguir brindando este abordaje transpersonal. Y que es la integración de múltiples miradas, por eso vos formás parte, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque en algún lugar son como todos rayos de la bicicleta que van hacia el mismo centro, ¿no? Pero desde lugares diferentes. Y como somos todas personas diferentes, cada uno elige cuál es su camino. Pero es un camino que va a un mismo centro. Y por eso son muchas miradas que se integraron. Y es un misterio lo que está por salir, en el sentido de, digo, está por salir porque Metaconciencia es un organismo vivo que sigue integrando la experiencia año tras año, y en eso fue creciendo. Y en ese crecimiento, hoy yo siento que somos una red de profesionales que nos compartimos, que miramos hacia un mismo centro, por decir, que hablamos un lenguaje que acepta al otro, que acepta y recibe al otro, menor. y que en eso los terapeutas de metaconciencia, ¿sí? Las personas que se forman en esta mirada desde tantos lugares de abordaje, tienen muchas herramientas para acompañar. Y eso es un flash. O sea, yo agradezco porque los escucho. O sea, nosotros tenemos prácticas, ¿no? Y voy escuchando a los alumnos que hacen sus prácticas terapéuticas, y yo soy testigo porque superviso solamente desde un lugar de silencio, miro y aprendo. Y aprendo, posta que aprendo, porque aprendo formas increíbles de acercarte amorosamente, por ejemplo. Cosa que yo no tenía tanta facilidad quizás, desde mi exigencia o desde... Era más durita. Entonces estoy aprendiendo muchísimo, mucho, muy lindo. Wow, qué maravilla. Sé de lo que hablas porque es verdad que hay una red hermosa con un gran crisol de enseñanzas, aprendizajes, conocimientos, sabiduría que fluye, y esto que vos decís que es dinámico, que aparece algo que constantemente, o sea, hoy no es lo mismo que el año pasado y no es lo mismo que el mes pasado y así, ¿no? Como la vida misma, de hecho. Sí. Y las personas van llegando cuando está lista la conciencia para poder recibir ese formato, ¿no? Así llegaron ustedes. Sí. Que fue sorpresivo, fue maravilloso porque hacía falta la pata cuerpo. Más presencia de la pata cuerpo.
Hermosa sincronía. Sí. Ahí viene después esa otra palabra divina que es la sincronía de los acontecimientos que suceden en el momento indicado. Exacto. Y que es la palabra que nosotros usamos para hablar de cómo sincronizar Claro. con otro campo de energía, ¿no? Como que lo que hacemos es también, se genera sincronía y sintonía también, ¿sí? O sea, yo no puedo poner en voz si yo no me doy cuenta de qué actitud mía está en relación con lo que vos estás trayendo, ¿sí? Y yo creo que esto es una cosa súper importante que empezás a ver. Descubrís cuánto vos formas parte de los acontecimientos, porque nunca estamos afuera. Me encanta. Creo que ese es un gran darse cuenta, que a veces nos puede llevar mucho tiempo hasta que lo podemos aceptar. A veces nos peleamos con eso y sin embargo somos protagonistas. Siempre. Aunque no sepamos. Sí. Aunque nos parezca que es imposible. Sí. Aunque quizás no nos pertenezca a nosotros, porque esto viene de atrás. Bueno, claro, ¿no? acá también y está acá, el árbol, sí, ¿no? Sí, la historia. La genealogía. La historia. ¿Sí? Porque si entendemos que somos que pertenecemos o conformamos un campo unificado de conciencia, integra todos los tiempos. Claro. Entonces, de repente hay heridas que vienen de allá atrás y nosotros venimos como tirando de ese hilo evolutivo. El dolor no es nuestro. Claro, sí. Viene, capaz que lo vivió algún ancestro, pero en esa experiencia se estructuró una forma defensiva que sí la vamos a estar expresando y de repente nos toca a nosotros integrar algo que... Sí, impresionante como a veces tomamos ese rol protagónico y tal vez somos ese eslabón necesario para sanar algo de ese árbol, ¿no? Sí. Pero sin buscarlo, sí. Porque sucede, porque nos llama, porque nos convoca. Sí. Y ahí aparece la palabra misterio que traías antes. Sí, totalmente. Así que bueno, esto es re grande. Sí, sí. ¿No? Yo me quedé con una sensación así. Wow. Sí, aparece como se abre, ¿no? Viene como esta imagen. Sí. Bueno, creo que probablemente grabemos otro encuentro porque hay una riqueza acá enorme que me encanta. Sin duda, y yo siendo parte de la familia Meta Conciencia también puedo decir y coincido plenamente que la labor que tenemos ahí todos juntos realmente colabora con la paz. Lo siento así. Y eso es parte de lo que a mí en forma personal me motiva a integrarme y ser parte y compartirme. Así que muy feliz de que así sea y de que sigamos en este viaje maravilloso con un montón de desafíos, porque claramente hay desafíos también. Y sorprendiéndonos, ¿no? Y sorprendiéndonos. Como de qué manera aparece de repente la respuesta y que es en el momento en que estamos disponibles, en que estamos preparados para. Por eso también creo que la dimensión tiempo, aunque es, no me voy a meter ahí, pero sí forma parte. ¿Sí? Es como vamos cocinando algo que en algún momento está listo. Sí, aparece esa madurez en determinado momento y creo que sin duda todo llega en el momento indicado. El momento de sanar, el momento de compartir, el momento de dar, el momento de recibir. Sí, totalmente. Así que como este momento. Este momento fue muy mágico. Así que muy contenta también de que hayas llegado en el día de hoy. Eso, primero que nada quiero cerrar agradeciéndote, agradeciendo todo lo que nos reúne. Nos reúne. A mí me encantó escuchar lo que fue saliendo. ¿Viste? Y sorprenderme de cómo se van hilando las cosas. Para mí eso es una de las, porque no es un saber que tenemos, es un saber que descubrimos cuando lo dijimos.
¿No? Es Sucede, acá no hay nada Sí. pre-ensayado. Y Acá eso, llegamos y nos sí, sentamos a conversar. sí, sí. Y me sirvió, Sabiendo. sí me sirvió, Ajá. lo voy a poner en público esto, cuando que yo te pregunté, bueno, ¿y de qué vamos a charlar? Ujú. Y que me pusieras la palabra paz, porque yo no sabía ni siquiera cómo era el nombre de tu espacio. Ok. Solo confiaba en venir por lo que conozco de vos, ¿no? Sí. Y cuando trajiste esta palabra dije, wow, qué tema, Ah, qué mm. temón. Sí, Divino. es muy importante que nos demos este espacio también y ojalá que se multiplique. Que Ojalá, se ojalá. multiplique en todos los sentidos y todas las direcciones. Sí. Así que lo primero, bueno, gracias Anet por No, tu gracias a presencia y vos. compañía. Y yo a modo de cierre con mi piedra corazón de selenita que viaja desde Joshua Tree, el desierto de California. Voy a leer estas palabras que vengo leyendo cada vez que cierro, que son paz, peace, shanti, salom, paz para ti, paz para mí, paz para ella, paz para él, paz para nosotros, paz para ellos, paz para todos, paz para el mundo y paz en la tierra. Gracias, gracias, gracias.